Ingresa usted a la apasionante dimensión de Universo Pyme. El primer y único programa que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Universo Pyme. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Universo Pyme. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme. Estamos transmitiendo desde la cabina de este programa en las instalaciones de ABC Radio 760 AM, desde donde enviamos un saludo cordial a Radio Altiplano en 96.5 de FM, que hace posible que este programa se retransmita por las mañanas, de las 9 a las 10 de la mañana, por esa frecuencia con alcance el estado de Puebla y estado de Tlaxcala. Gracias a los amigos, colegas, compañeros de Radio Altiplano, y gracias a usted que nos escucha en Tlaxcala y Puebla por las mañanas de todos los días de la semana. Hoy tenemos un programa interesante. Ferenc Fejer viene en camino, está a punto ya de estacionar su automóvil. Mientras tanto, damos la más cordial bienvenida a Yasha Luna Alfaro, directora general de Ready Steady Go Kids. Gracias, Yasha. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muchas gracias. Así como Alejandro Martí, director y fundador de Enerbiomex. Muchas gracias. Y... valdría la pena decir que no eres tú familiar, no, pues después van a decir, ¿por qué no le preguntado sobre...? No, sí, claro. No, más vale, ¿no? Digo, diferenciar que es un asunto que nada tiene que ver con el luchador social. Correcto. Empresario y luchador social. Bueno, sean bienvenidos. Muchas gracias. Dígame en un minutito de qué se tratan sus proyectos, Yasha. El proyecto Ready Steady Go Kids es una franquicia australiana. Va enfocado a niños en edad preescolar, 2 años y medio a 6, y se trata de enseñar las bases de 10 deportes distintos y fundamentos en estos deportes, además de desarrollar la motricidad gruesa en estos niños de edad. Supongo que fuiste a Australia a conocer el asunto. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho. Es el viaje, ¿verdad? Larguísimo. No, yo aluciné. Yo no volvería a Australia nada más con tal de no verme. O me duermen en el avión, ¿no? ¿Tú nunca has ido a Australia? No, desafortunadamente no. Pero es hermoso, el país es hermoso. No, sí, pero el asunto de la llegada está terrible. Sí, muchas horas. No, maestro, son como 20 horas. 24. 24 horas y ya considerando los traslados. No, con traslados son pueden ser 30 horas. No, mira, a lo mejor sabes que tomas de algún punto de la República a Hawái. Te echas una nadadita, una soleadita, es unas muchachas, tenemos unas copas con ellas, te esperas 2 días para la recuperación y después tomamos el avión y ya serán unos 8 o 10 horas, ¿no? No, es terrible. Muy buena idea. Terrible. Está bueno el plan, ¿no? Está bueno el plan, me gustó. Organizamos bien los planes, pero no, de un jalón es horrible. Sí, porque es un vuelo muy largo. Bueno, habrá muchas conexiones, pero el que yo me tocó fue de aquí a San Francisco. Ajá. Y de San Francisco a Australia. Así de. En un jalón de, no me acuerdo, de 17, 20 horas. Ajá. Donde, bueno, acabamos todos mojados estaba lloviendo, todo el tiempo estuvo lloviendo. Horrible, bueno, horrible, lo aluciné. A tal extremo que cuando regresé le pedí a un mexicano que estaba viviendo en Australia, oye, regálame un chocho para dormir. Tan pronto estuve ahí sentado, le dije, me trae un vasito con agua así y me lo eché, ¡pum! Y ya cuando dijeron, oiga, ya bájese que vamos a mantenimiento, ya dije, y ahora sí. Ni sentí nada, mano. No, bueno, estuvo fenomenal, horrible, ¿no? Es horrible. Totalmente, sí. Distancias. Yo por eso no he querido ir a China. Bueno, entre otras cosas porque no me han invitado, pero si me invitaran pues, lo pensaría mucho. Porque solo por el vuelo. Bueno, pues haces el vuelo vía Hawái, después a Australia, unos días en Australia, ya después vuelas a China. Y estando, haces escala, San Francisco, si se puede. Haz en San Francisco, ¿no? Haz alguna shopping ahí, ¿no? Y después te vas a Hawái. A Hawái. Unas olitas. Y después ya a Australia. Tú no lo hiciste así. No, me hubiera gustado. ¿Lo hiciste un jalón? De un jalón, sí. No tienes ganas de volver a Australia después de eso, ¿no? Sí, yo sí. Es que me gusta mucho el país, pero... ¿A cuántas veces has ido? 4. No, hombre. Y estuve viviendo un tiempo allá, entonces... Ah, sí, también estuviste viviendo. ¿Qué tal? Padrísimo. Padrísimo. Es un país muy interesante. ¿En Sydney? Sí. Es que yo estuve entrenando antes de... ¿De qué entrenabas? Clavados.
¿Tú eres clavados? ¿Entonces vas para política? No, otro tipo de clavados, en el agua. No, en esa agua no, en agua en la alberca. Alberca. Bueno. No, ¿tú practicaste clavados? Sí. Y no llegaste a, perdóname por mi ignorancia en la materia, en la disciplina, pero representaste a México, supongo. Sí. ¿Sí? Estuve ¿No eran en... los Escalera tus entrenadores? Rueda, perdón. sí, estuve en 3 Juegos Olímpicos y entrené. ¿En 3 Juegos Olímpicos? Sí. Wow. ¿Y no te casaste con ningún atleta extranjero? No, ¿Por qué? me gustaron más los mexicanos. Me casé con no fue atleta de alto rendimiento, pero sí hizo remo, mexicano, que estudió fuera, pero mexicano. ¿En dónde? Estudió en Oregón, la Universidad de Oregón, estuvo viviendo allá, pero es mexicano. Bueno, mala idea haber preguntado eso. Sobre todo si tu esposo está escuchando el programa, te va a infartar con la preguntita. No. Bueno, ya no ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar, así que antes vamos a una pausa y regresamos ya con los temas. ¿Eres emprendedor o empresario con una idea que te apasione? Es momento de realizar tus sueños de crecimiento. En la incubadora de alto impacto Fejer & Fejer somos la mejor guía para la creación y fortalecimiento de tu empresa. Contamos con la experiencia necesaria para respaldarte y asesorarte durante la estructuración de tu proyecto a través de nuestro profesionalismo con calidez humana. Nuestra metodología te permitirá generar ideas innovadoras y competitivos modelos de negocio con amplias posibilidades de crecimiento y escalabilidad. El principal objetivo de la incubadora de alto impacto Fejer & Fejer es apoyar tu talento y motivarte día a día en tu camino hacia el éxito. En Fejer & Fejer cumplimos tus sueños. Vamos, si no tienes 5 minutos, comenzamos con las damas, ¿no? Por supuesto. Bueno, a Gracias. ver, Yasha, dime, ya está bien corriendo, deja ver si aguanta el micrófono después de haber corrido. Vamos a ver si aguanta, ¿no? Me doy. ¿Te das, ya? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me doy, Eduardo. ¿Por qué? La ciudad. 1 hora en 7 kilómetros. Wow. Bien, Es más haz rápido condición. corriendo. Pues sí, haz condición. Bicicleta. Te traes tus tenis, dejas de cenar al coche, te pones a correr. En vez de haber corrido en la mañana, debería haber corrido ahorita. Pero por supuesto, ahorita acabas de correr, yo te acabo de ver corriendo. Me doy. Sí, no, pues no se puede. Ya es jueves. Ya es jueves. Ya es jueves, los venía escuchando. Qué interesantes historias. Sí, ¿verdad? Me encantó. ¿Tú cuántas veces has ido a Australia? Yo he ido 2 veces. 2 veces. ¿Y también He ido te 2 alucinaste el veces. vuelo? Pues ya sabes que a mí se me da eso de la volada. Y entonces no lo aluciné. Pero No, fue interesante. Los 2 viajes fueron interesantes. El primero sobre todo porque estuvimos en la aduana alrededor de 3 horas y nos encueraron y nos deshicieron las maletas. pues estuvo interesante. Sí, estuvo un divertido. tema muy divertido, interesante. ¿Y por qué razón? ¿Alguna razón en específico? Sí. ¿Pensaban que eran los narcotraficantes o qué? Yo creo que sí, pero hay un tema muy en específico de los árboles, de la madera, de productos que vienen de fuera. Y nosotros veníamos de una conexión de Bali, de Indonesia. Y me preguntaron a eso de las 3 de la mañana que llené el cuestionario, ¿llevas plantas vivas o muertas contigo? Pues que no. Y sí, tenía cualquier cantidad de cosas que habíamos comprado de madera. Cajoncitos, ya, entonces dice mentiroso. plantas muertas. Claro. Y entonces parecíamos narcotraficantes, efectivamente. Esa fue la primera vez. Pero fue interesante. La segunda me tocó ir a dar una conferencia de franquicias. ¿Hasta allá? Hasta allá. Y fui, di la conferencia y me regresé. No inventes. ¿De verdad? Sí. Pues te han de haber pagado muy bien la conferencia. De verdad que no, pero era cuando traíamos el puesto de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Franquicias, que era yo como el embajador de las franquicias, el embajador de las franquicias en México, llevando información. No podía no ir, pero tenía otros compromisos, entonces dije, pues vamos y venimos. Pues mientras te recuperas, le pedimos a Yasha que empiece con la historia, de dónde surge la historia de esta empresa Ready Steady Go Kids. La historia es
voy a empezar diciendo cómo nace en Australia. Las creadoras y fundadoras del programa es Sam Bow, que es una fisioterapeuta, y Carmen Dodds, que es una terapeuta ocupacional pediátrica. Entonces, sobre todo Sam tenía hijos pequeños y decía, bueno, yo no encuentro algo en donde mis hijos puedan estar y desarrollen y me asegure que les estamos desarrollando el tono muscular, la fuerza y sobre todo dándoles esta base, este hábito del bienestar en general, o sea, un bienestar, un hábito para el resto de su vida. Entonces empieza con este programa, ella lo desarrolla totalmente, lo aprueba esta terapeuta ocupacional y empiezan, me parece, dándolo primero a sus hijos, empezó a invitar amigos y así fue creciendo. Y bueno, ahora en Australia esta franquicia es la más reconocida. Tiene 200 franquicias locales en Australia y son 6 en el mundo. Cosa que para el tamaño de territorio es muchísimo. Muchísimo. Sí, no hay muchas franquicias australianas que tengan ese número de unidades. Así es. En Australia. Así es. ¿Cuántos habitantes tiene Australia? Tiene como, no sé, pero ahorita lo investigamos. Como no sé 80 millones, una cosa así. Tiene una población muy pequeña en relación al territorio que es más grande o debe ser más grande de Estados Unidos. Sí, su territorio es muy extenso. Y hay que recordar que provienen de los... o sea, era un tema de aborígenes ahí. Sí. Sí. Y que fue de posición británica. Exactamente. Fue de posición británica. Bueno, entonces, ¿en qué año nace allá la...? Oye, pero con una extraordinaria barrera de coral para bucear, pero con todo el respeto... No hay como las nuestras, ¿eh? No. Las playas mexicanas. No hay como el Caribe mexicano para bucear. Sí. Por más que nos digan que vete a bucear a Australia. No, bueno, te comen tiburones. Exacto. Está muy fría el agua, además. Te comen tiburones y te comen la cantidad de turistas que están abajo del agua. Yo me acuerdo una mala experiencia allí. Bajas, te quieres concentrar, quieres ver la naturaleza y los relojes y uno ya quiere tocar una cosa y el otro la otra cosa. Era gente nomás que submarina. Válgame Dios. Oye, ¿y cuándo surge esta franquicia en Australia? En Australia en el 2004 y a partir del 2012 empiezan con la extensión a nivel mundial. ¿Y tú la conoces cuándo? Yo la conozco, esa es otra historia. Yo también. ¿Viviste allá? No, de hecho sí me ayudó a obtener la franquicia maestra, esa es la verdad, porque estuve viviendo allá, pero en realidad fue un tema similar. Yo también soy mamá, tengo unos cuates, niño niña, y están justo en esta edad, entonces yo busqué, yo soy una apasionada del deporte y me estoy muy metida en todo esto del desarrollo, habilidades y todo lo que les ayuda para un futuro, y no encontraba nada, o sea, hay muy pocas cosas. Entonces dije, bueno, en México no hay, me fui a Estados Unidos, no encontraba y así me fui de país en país, me salió este programa y así es como yo la encuentro en el año pasado. ¿En el 2014? 14, así es. ¿Y dónde lo encontraste? ¿En Australia o aquí en México? ¿O en dónde? En Australia, en internet. En internet, en Australia, y bueno, ya fue cuando empecé a hacer contacto con ellos y me interesó bastante el modelo de negocio. Y oye, y cuando te metiste por internet a buscar, ¿le creíste al internet? ¿O qué pasos diste después de que te empezó a llamar la atención? Dudé un poco, porque como que uno duda del internet, no sé por qué, no sabe si... Es de veras. Sí, es de veras, exacto, o cómo es, ¿no? Si de verdad es tan grande como lo dice ahí, o no sé, sí empecé a dudar, pero la verdad es que el acercamiento fue muy, muy rápido y muy bueno. Y rápidamente tuvimos llamadas ya más bien por Skype, sí. Y así fue como empezó la relación, y bueno, ya ahí sí ya les creí. ¿Cuánto tiempo fue de negociaciones? De octubre más o menos, y ya se cerró el negocio en abril de este año. 23.311.000 personas. ¿En Australia? Cerraron en 2013, más lo que ha sucedido hasta el día de hoy. ¿23 millones de habitantes? Sí. En todo. 53 países en población de los 184 que publicaron datos macro. Sí, pero 23 ahí millones. Sí es bueno para colonizar, pues es que es un chorro de territorio para tan pocas personas. Así es. Y de hecho tienen programas de intercambio y promueven mucho el que la gente se vaya a vivir a Australia.
Digo, no conozco, ¿verdad? Pero muchos amigos se han ido. Es 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ojalá que tuviéramos nosotros algo así. No hubiera hecho yo 1 hora en 7 kilómetros. No, pues no habría traído. Me hubiera encontrado a 21 personas en el camino. Qué bárbaro. Entonces, empiezas, cierras y ahora platícanos un poco el concepto de la franquicia. El concepto son 10 deportes diferentes. Todos estos deportes están pensados para desarrollar algo, o sea, algún objetivo. Las clases se dan en 45 minutos y los 10 deportes normalmente se intenta ir con el ciclo escolar para que los niños tengan, algunos que ya a esta edad van a la escuela, estén en la mañana y tengan una actividad en la tarde. Como les decía, los deportes, la mayoría son en equipo, excepto... Bueno, si quieren se los digo, son fútbol, básquetbol, rugby, cricket, que no tenemos en México, pero es muy interesante para aprenderlo. Cricket. Cricket. Atletismo, hockey, fútbol con reglas australianas, t-ball, que es como la base del béisbol, tenis y golf. Si se fijan, la mayoría son en equipo, que además de estar aprendiendo un deporte, fomentamos en los niños que empiecen a tener contacto y estos comportamientos sociales, ¿no? De hacer equipo, es como su primer encuentro con un equipo, y el concepto de espíritu deportivo. Que mucha falta nos hace en México lo del trabajo en equipo. ¿Recuerdas, Eduardo, el jueves pasado platicando acerca de trabajo en equipo en Israel? Sí, que es la base del país. Sí. Entonces, si esto se empieza a aplicar aquí, pues es una... Sí, y es justamente, bueno, a mí me llamó la atención, y estando ya con los dueños, con los creadores en Australia, me decían, bueno, es que esto es básico, así como a tu hijo, tú a esta edad es cuando le enseñas a comer bien, que las verduras, y que te enfocas en su educación, en la parte intelectual, es justo a la misma edad en donde tú le puedes fundar este hábito, o sea, de verdad que ame el deporte, que ame la actividad física y todas estas cuestiones, ¿no? De hacer equipo, del espíritu deportivo que a la larga te da muy buenas cosas. ¿Y entonces ustedes se acercan a las escuelas? Bueno, ¿cómo funciona el modelo? Sí, hay varias formas. Una, bueno, es tener un lugar para poder llevar a cabo las clases de 45 minutos. El equipo, esto es algo muy importante. Normalmente cuando uno lleva a su hijo a aprender algún deporte, pues es un balón normal o una raqueta normal, y aquí el equipo es especial para niños de esa edad, ¿no? Por ejemplo, la raqueta de tenis es muy, muy ligera y el mango es para que le quepan las 2 manitas, ¿no? Recordemos que son niños muy pequeños, 2 años y medio a 6 años, ¿no? Los balones son muy suaves, son también especiales, es decir, todo está específicamente para ellos. Entonces se dan las clases en un lugar fijo, en donde pues se tienen, al menos en Australia empiezan, su educación es un poco distinta, entonces no tienen que ir a la escuela hasta la primaria. Entonces pueden empezar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en horario, o sea, de 45 minutos, totalmente seguido. La otra parte es ir a la escuela y ofrecerlo. Hay escuelas en donde no tienen un buen programa de educación física, ¿no? O guarderías, por ejemplo. Entonces se implementa esta clase como parte de su programa. O la otra opción es en escuelas también, pero como una actividad extracurricular que se realiza en la tarde. ¿Qué tanto han tenido que tropicalizar o adaptar la franquicia australiana a México? Bastante en temas legales. Sí. En temas de capacitación y de todo el background que tú le pides a un entrenador, porque la realidad es que en México no tenemos entrenadores tan sensibilizados y con tanta capacitación. En Australia tú puedes tomar un montón de cursos, y es más, te los exigen. En México no tenemos tantas cosas, entonces y esto es fundamental para que funcione, ¿no? Y el niño esté feliz y además no se lesione y vaya muy feliz a sus clases. Esta es por una parte, la parte legal, como ya lo mencionaba, y también algo muy importante es que Australia tiene otra cultura del bienestar y del deporte muy distinta a la que tenemos en México. Entonces, por ese lado también hay que tropicalizar desde la comunicación hasta una infinidad de cosas. ¿Te describes como una emprendedora nata, una mujer
que buscó el negocio en esto o una forma de vivir y ayudar a otros? Todo. Una emprendedora nata, yo siempre... Porque hay quien critica la figura de no la figura de la franquicia, hay quien dice que el que invierte en una franquicia, ya sea franquiciatario o el que que no es un emprendedor, porque lo que está haciendo es seguir el modelo de alguien más, entonces no emprendió en un negocio. Entonces, por eso te lo pregunto y quería saber tu opinión al respecto. Sí se puede llegar a confundir esa parte, pero ahora que yo lo estoy viviendo, yo creo que, pues sí, o sea, sí te traes una franquicia, sí te capacitan, te traes un modelo, pero tú tienes que llegar al país a tropicalizar, o sea, casi no sé, un 90%. Entonces, dentro de esta tropicalización tú tienes que emprender, o sea, tú tienes que tomar una decisión como cualquier emprendedor, ¿no? O sea, esto lo hacen allá, pero igual aquí no funciona y ¿qué voy a hacer? ¿No? Y tomar decisiones muy acertadas en la parte legal, en la parte financiera, o sea, hay un montón de cosas que hay que checarlo. Y bueno, sí me considero emprendedora nata, yo siempre quise tener como un negocio, pero al mismo tiempo, o sea, un negocio propio, pero al mismo tiempo a mí me mueve mucho, yo creo que por el mismo deporte, por mi formación como atleta, me tiene que apasionar lo que estoy haciendo, entonces por eso me llamó la atención esta franquicia. Y también viene de familia, o sea, mis tíos, mis papás siempre han estado como haciendo sus... ¿Está peleada la pasión con el hacer dinero? No, yo no creo. Me encanta. Me encanta. Oye, ¿y qué planes tienen? ¿Cómo se ven ustedes en los siguientes años? Con una extensión enorme, porque sí es un negocio al final, pero yo creo que esta parte de hacerle un bien a la niñez y a la salud, yo creo que es a mí lo que me encanta, ¿no? Lo que me apasiona, el poder hacer un bien a través de este programa, ¿no? Entonces, si queremos extendernos, a lo mejor, ¿por qué no pensar en las 200 franquicias que tiene Australia, ¿no? Entonces, poderlo tener en todas partes de la República. Sí, con 23 millones de habitantes lo pueden hacer. Tienen 200 unidades, imagínate lo que pueden hacer aquí, Eduardo. ¿Dónde están físicamente tus instalaciones? Ahorita vamos a empezar todavía, estamos tratando de hacer alianzas, nos queremos ubicar en Polanco y en el sur. Y ¿las dos? Sí, iniciar con las dos y pues de ahí empezar a crecer. Hay personas... la franquicia, si se puede saber? Nos costó... En pesos. En pesos. No, bueno. En dólares. No los australianos. 40. La inversión fue alrededor de un poco más de 500,000 pesos. Ok, pero fíjate qué interesante, Eduardo, este dato, porque la mayoría de personas pensaría que las franquicias maestras internacionales están mucho más elevadas en precio, que están hablando de $300,000 hacia arriba o cosas así. Sí, ¿no? Entonces aquí tienes una franquicia de 500,000 pesos. Así es. Sí, a mí no me pareció. Después de estar investigando, yo estuve mucho tiempo antes tratando de encontrar un negocio o otra franquicia que me moviera tanto. Y no con el deporte. Exacto, con el deporte, con el bienestar, con niños. No hay muchos. En el deporte no. No, de hecho en México es muy poco común. No, esta franquicia es única. Pero tiene la franquicia maestra. Sí. ¿Y cómo la vas a extender? Pues estamos en eso, trabajando ahorita en todo, apenas estamos aterrizando toda esta información que no debían haberte cobrado la franquicia, porque estás haciendo una tropicalización que le va a funcionar para toda América Latina. No sé si te platiqué. México es un, o sea, a partir de que nosotros empezamos la negociación, ellos empezaron con pláticas en Brasil y obviamente nosotros, esta es una parte de nuestros planes a mediano plazo, nosotros vamos a pedir Panamá y Estados Unidos, pero México sin duda, ellos sabían que les sirve. Hay que pedirlo ya, ¿eh? Sí. Lo tienes que pedir antes de ser exitosa, no cuando ya seas exitosa. Sí. Tenemos ya firmado una carta de intención. Oye, nunca te platiqué, Eduardo, la historia de que casi me linchan algún día que estaba dando también una conferencia en España.
acerca de la exportación de franquicias españolas a Latinoamérica y en específico a México. Entonces era toda una conferencia. ¿Y qué les dijiste? Y les dije que nos deberían de pagar ellos a nosotros por hacer famosas sus marcas aquí y por la parte de tropicalización. Por eso me acordé ahorita con lo que comentabas. Les dije, porque parte del error en el concepto es que cada uno es famoso en su tierra, pero cree que es igual de conocido en tierras lejanas, y la contraparte es la que viene a hacer ese trabajo por ellos. Claro, entonces claro. No te digo que no lo cobres, pero a lo mejor cóbralo a lo largo del tiempo, por supuesto, ya que el negocio es exitoso. Pero no, normalmente no lo hacen así, casi me sacan a patadas ahí, porque era en una conferencia para puros franquiciantes. Entonces, es una idea muy revolucionadora. El cobrar. Fue muy exacto. ¿no? El cobrar en vez de pagar. Sí se aplica. Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo ella. Desde luego. Para tropicalizar el concepto, hacerlo exitoso, y la posibilidad de que ese éxito lo derive en otros territorios en los que ellos no habían ni siquiera, o ellas no habían pensado, imaginado. O no saben cómo funciona, ¿Sí ni dónde están algunos de ellos. Si no es una McDonald's, maestro. Así es un concepto totalmente nuevo. Y parte de lo que yo recomiendo a las empresas que asesoramos que van a exportar sus conceptos, lo estoy hablando ahora al revés, es la idea de encuentra una muy buena contraparte del otro lado y ayúdala a crecer y haz negocio a lo largo del tiempo, y no pretendas o no quieras hacer negocio en el corto plazo, sino hazlo en el largo plazo y ayúdalos, y creo que eso va a llevar a relaciones más duraderas de los que acepten este consejo. Sí, por supuesto. Oye, antes de una pausa, a mí me gustaría, entonces, ¿cuándo abres tú el local o los locales? Los locales están planeados para empezar a más tardar en septiembre. ¿Ambos dos? Sí. ¿Los dos? Los dos. Qué valiente. Qué valor, dos al hilo. Dos al mismo tiempo y en la Ciudad de México. En la Ciudad de Clavadista. No te tocó la parte de la política, ¿verdad? Sí, me tocó en el coche. ¿Sí? Sí, claro. Oye, los dos... ese es el plan. ¿Cuánto va a costar para quienes estén interesados? Y no, digan, una idea más o menos. Una idea, eso me gustaría dejarlo más adelante, porque todavía estamos en la parte de tropicalización, vamos empezando justo con sí, para empezar y pues hacer una buena estrategia, y también yo quiero que sea una franquicia muy accesible para poder porque además de ser un negocio, exacto, es algo que a mí me parece que es formativo, que es muy bueno y que puede ser pues marcar a una generación, incluso yo lo veo así, a que una generación empiece con este programa y se desarrolle pues, para el futuro. Entonces, ¿dónde podrían localizarte para quien quiera hacerlo? Bueno, ya estamos, un correo electrónico es info ¿sí? readysteadygokids.com.mx. También estamos en Facebook. readysteadygokids.com.mx. Y también estás en Facebook. En Facebook. Y la página ya está arriba, pero está todavía en construcción. Pero es readysteadygokids.com.mx. Y también, si les interesa un poquito conocer más del programa, obviamente la página de Australia tiene pues ya muchas más cosas. ¿Cuál es ahí? readysteadygokids.com.au. De Australia. De Australia. Vamos a una pausa, Ferenc. Vamos a una pausa y regresamos desde luego. Pues gracias. ¿Tienes ganas de emprender? En Fejer & Fejer te asesoramos. Llámanos al 55 45 82 89 o escríbenos a info@fejer.com.mx. Visita nuestra página de internet www.fejer.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales @Fejer & Fejer. Recuerda, Fejer con H. Iniciales de mi marido y mis hijos. Estamos ya de regreso. Perfecto. Oye, ¿qué cosas se entera uno cuando no está al aire? Sí, si ustedes supieran, muchas veces lo más interesante está en los comerciales. Así es, bueno, así es. Pero vamos con Alejandro, ¿no? Vamos con Alejandro Martí, director y fundador de Nerviomex.
Interesantísimo lo que estás desarrollando, Alejandro. A ver, platícanos, por favor, ¿a qué refiere tu proyecto? ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, primero les voy a platicar un poquito de qué se trata el proyecto y qué es lo que estamos tratando de hacer. Pues bueno, los residuos siempre son un problema en todas las ciudades. ¿Qué tipo de residuos? Los residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que viene de las casas, del comercio y algo de lo industrial. Estos residuos, bueno, pues son siempre confinados en un relleno sanitario, si es que no son arrojados en un barranco. Y el relleno sanitario, pues es un lugar de confinamiento final donde llegan todos estos residuos, se empiezan a descomponer y el operador y el municipio pues son responsables de cubrirlos, pero esos residuos ahí se van a quedar para siempre. Va a pasar por un proceso de degradación biológica y esa degradación biológica puede durar 50 años. Entonces nosotros es más rápido, menos rápido y demás, ¿no? Sí, exactamente, pero al final de cuentas, como todo viene mezclado y como todo está enterrado, pues también eso causa que la degradación sea un poco lenta. Entonces, nosotros lo que este proyecto pretende es aprovechar de alguna manera esa naturaleza de los residuos, de la descomposición, porque ellos generan un gas de efecto invernadero que es principalmente metano. Nosotros le decimos biogás. Entonces es capturar ese gas de los rellenos sanitarios a través de tuberías colectoras, llevarlos a una planta de generación de energía eléctrica, generar energía eléctrica y exportarla a la red para poderla comercializar. Estamos... Barajéanoslas un poquito más despacio. De los desechos que están enterrados, generan ciertos gases. Se generan de manera natural, ¿no? Gases de manera natural. Sí. Y entonces de tomar ese gas, exacto, convertirlo en electricidad y dárselo a la red de la CFE. Así es. Así nada más. El gas. Ay, no más. El gas se genera naturalmente. Quieras o no. Queramos o no, se genera. Y al nosotros capturarlo y meterlo a unos generadores que generan electricidad, destruimos la molécula de metano. Y esta molécula es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de generar energía. Exacto, además de generar energía, le ayudas al planeta. Y aparte la energía es renovable. Se llama energía renovable porque los residuos se renuevan día con día con pues los desperdicios que todos generamos, ¿verdad? ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial. ¿De dónde? De la Universidad Tec Milenio. Del Tec Milenio. De San Luis Potosí. Yo soy de San Luis. Sí. Oye, originario soy del DF. ¿Por cuánto tiempo genera el gas? Pues los rellenos sanitarios, digamos, una vez que ya están totalmente clausurados, que ya no reciben residuos, pueden llegar a generar biogás por 40 años, 50 años. Pero cuando instalamos un sistema de captura de gas, que estamos extrayéndole el gas constantemente, aceleramos la degradación y se da alrededor entre 15 y 20 años. ¿Eso lo inventaron ustedes? No. Desafortunadamente no, pero en países europeos donde nace la iniciativa de empezar a destruir estos gases, porque se dieron cuenta del calentamiento global mucho antes que nosotros, además de que es un gas que genera un riesgo, los rellenos sanitarios siempre la mancha urbana los va absorbiendo, alcanzando, ¿no? Claro, porque están en las afueras, sí, pero va creciendo. Sí. Entonces, estos rellenos pues tienen es una fuente de gas que puede causar migración por los drenajes, por el mismo subsuelo, y llegan a las colonias habitacionales y pueden causar explosiones. Aquí en México se han dado malos olores, bueno, sí. Pero principalmente ese es el impacto ambiental que causan. Entonces, estos sistemas anteriormente era únicamente extraer el gas y quemarlo para evitar que migrara y para evitar que el gas llegara a la atmósfera, porque si al momento de quemarlo destruyes el metano y lo conviertes en dióxido de carbono y dejas de emitir 21 veces emisiones a la atmósfera. Y entonces, bueno, en los 80, los países más desarrollados en este tema, como Inglaterra, Alemania, pues se dieron a la tarea de no solamente desperdiciar el gas y quemarlo, sino aprovecharlo para generar energía eléctrica.
Y el generador que se utiliza no es un generador específico para biogás, realmente es un motor de combustión interna, como el motor que tenemos en nuestros automóviles, que funciona con gas y mueve un alternador y el alternador genera energía eléctrica. Entonces es un concepto muy simple, pero aplicado en un relleno sanitario. Ya funciona, como dices, en otros países. Sí. ¿Ya funciona en México? Ya funciona en México. Tuve la fortuna de trabajar para una empresa inglesa llamada Biogas Technology, que después fue absorbida por Energy, en la cual desarrollamos 2 proyectos. Bueno, desarrollamos más proyectos, pero me tocó construir 2 y operar 2. Uno en Aguascalientes y uno en Durango. Y ahora, bueno, esta iniciativa nace con el propósito de aprovechar los beneficios de la reforma energética y poder amarrar todos los factores que se involucra alrededor de un esquema de manejo de residuos y energía eléctrica y aparte energías renovables, y poderlo hacer nosotros mismos. ¿En qué? ¿En municipios, ciudades? Sí, bueno, este modelo se aplica principalmente en ciudades. ¿De qué densidad poblacional lo recomendable? Ok, lo recomendable, podemos arrancar un proyecto desde una ciudad con 300,000 habitantes. Uh-huh. Una ciudad aproximada de 300,000 habitantes genera alrededor de 100,000 toneladas al año de residuos. Y con 100,000 toneladas al año, ya un proyecto de generación de energía eléctrica se vuelve factible. Hoy esto ya lo están haciendo, como dices, con CFE. O sea, ya están conectados. Ya hay alrededor de 8 proyectos en México. El primero... ¿De estos? De estos. ¿Y no se conoce de esto, no, Eduardo? No, casi no. 8 proyectos. 8 ¿De proyectos. los cuales de ustedes son 2? De los cuales yo desarrollé, construí y operé 2. 2. En mi empresa anterior. ¿Y los otros 6 también de la empresa anterior? No, los otros 6 fueron ya empresas totalmente distintas. ¿No los conoce? Es desconocido, por lo menos para la mayoría, yo me imagino. No. Sí, por supuesto. Digo, uno lo sabe porque pues, esporádicamente te encuentras con cosas así, pero no estamos en el ramo especialmente, ¿no? Entonces, tu cliente es ¿Y los gobiernos y CFE. CFE. Sobre todo tú eres también proveedor de CFE. Yo, sí, exactamente. Quien me paga a mí es CFE. Y de alguna manera mi proveedor es el dueño del relleno sanitario. El que te da la basura. Son los gobiernos. Y puede ser uno privado. Los gobiernos. Sí, son mi proveedor, pero al mismo tiempo son mi cliente, porque claro, yo los tengo que cuidar para que ellos me den el gas que su relleno sanitario genera. O sea, tú metes tú haces las instalaciones. Sí. ¿Pero hay que hacer con una caja? No, con respiraderos. Sí, imaginemos. Caja de cementos. Como una ¿no? No, realmente imaginémonos que el relleno sanitario es como un pie, que tienen esta costrita de pan hasta arriba. Y nosotros lo que hacemos es perforamos pozos, hacemos perforaciones como pozos de agua, con tubería de plástico de polietileno de alta densidad, y con estos tubos todos llegan a un colector, a cabezales de distribución y una línea principal. Con esos tubos estamos succionando el gas. Entonces, nosotros nos encargamos. Es muy parecido al sistema de pozos de agua, pero en lugar de... Como pozos petroleros. Pero chiquitos. Sí, claro. Sí. Oye, sí, y esto hay que cacarearlo mucho más entre los diferentes gobiernos. Sí, por supuesto. Yo creo que en México existe un gran potencial debido a nuestra densidad poblacional. Pues México genera muchos residuos. En muchos estados y municipios todavía no se llega a un manejo adecuado, pero ya México está alcanzando una calidad en el manejo de los residuos suficientemente buena para que estos proyectos puedan realizarse. ¿Cómo cobras? ¿Por tonelada? ¿Por kilowatts? O sea... Ok, bueno, nuestro producto es la energía eléctrica. Entonces, nosotros cobramos por cada kilowatt hora que vendemos. El negocio del relleno sanitario y de la basura, de los residuos, pues es de quien lo opera. Y ellos a su vez, cuando son operadores privados, pues le cobran a los municipios por tonelada. Pero ese no es nuestro negocio. Nosotros los dejamos operar el relleno sanitario. ¿Quién te paga el kilowatt hora?
Puede ser, con los nuevos esquemas de la reforma energética, puede ser directamente la CFE. Que te pague por haber generado luz. Exactamente, directamente la CFE, que a su vez CFE se convierte en un Oye, ¿pagan suministrador. Porque No, ¿cómo cobran? Espérame. Yo te iba a decir, yo tengo una pregunta antes. ¿Pagan? Porque ¿cómo cobran? Bueno, los proyectos que actualmente existen, efectivamente la CFE sí paga. Obviamente con la reforma energética se viene un cambio estructural en las tarifas y en la forma de cálculo de la energía eléctrica. Ya CFE deja de ser una empresa del Monopólico. Exactamente, un monopolio, y se tiene que convertir en una empresa eficiente y productiva del Estado, A ver, que aparte va a estar fiscalizada. Urge. ¿Cómo te explicas cambiar todos los focos de tu casa No, espera. para focos ahorradores y que no baje? Bueno, ahí hay un problema. Pues, desde luego que hay un problema, pero yo creo que es administrativo, porque técnicamente está ¿Tú checado. hiciste en tu casa, cambiaste focos Absolutamente todos los focos. a focos ahorradores A- o a LED? No, ahorradores, no LED. Y fue un dineral para cambiar los focos, porque era cambiar la... Sí, porque también el cascarón, digamos, que Exactamente. recibe el Sí, foco. sí, Y pues muy Son de otro ilusionados tamaño. de que iba a bajar y nanáis. Oye, ¿no has pensado en poner energía solar? Sí. Bueno, platicamos de eso en el corte. ¿Tú también instalas? Sí, También. sí. Sí, bueno, soy amante de las energías renovables y del medio ambiente de alguna manera. Yo pensé que te ibas a negociar la basura. ¿Mande? No. Oye, en el tema de la basura o de los desechos, la tecnología que meten es suficientemente compleja como para que no la copien o la clonen sencillamente que no te necesiten. Realmente no es tecnología compleja, porque nosotros compramos los equipos a un fabricante, generalmente pueden ser europeos o americanos. Sin embargo, el arte consiste en la operación. El arte de estos proyectos consiste en la operación. El poder extraer el gas con la calidad, la presión y la cantidad para que el generador esté trabajando al 100%. Entonces, ahí está el arte. Ok, entonces es difícilmente copiarle. Sí, lamentablemente hay muchos proyectos a nivel mundial que pues no tienen los resultados que no tenían por falta de experiencia, pero conforme van avanzando en el tiempo, van mejorando sus procesos operativos, porque realmente es mejorar los procesos operativos donde está el meollo del asunto, y exactamente, y bueno, pues se va ¿cómo se llama? Se va avanzando en tener un sistema más eficiente. Qué maravilla. Qué padre. Bueno, son proyectos que por fortuna se dan. Y Se ahora dan. la reforma energética da la oportunidad de que se aprovechen. Pero aquí yo creo que Correcto. hay otro tema que es muy importante para todos los emprendedores que nos están escuchando. No basta tener una buena idea, no basta con implementar la buena idea, sino hay que cacarear y saber mercadear esa nueva Sí, idea. tienes mucha razón. Porque si no se quedan muchas veces en extraordinarias ideas. Y yo creo que tienes entre manos un negocio extraordinario que nuevamente, si lo sumamos a la entrevista anterior, no está peleado Con hacer la pasión dinero. con claro. el hacer dinero. Por supuesto. Y hacer dinero y hacerle un bien al planeta y a nuestro Porque además querido hay un México, asunto de ¿no? lo que no hablamos y seguramente ya no alcanzaremos a hablar, no al menos con suficiencia, es también tienes la posibilidad de recibir bonos de carbono, ¿no? Correcto, bueno, los bonos de carbono nacen a través del protocolo de Kioto, que a su vez crea el mecanismo de desarrollo limpio. Y bueno, el protocolo de Kioto tenía como límite el 2012. Entonces, ahorita los bonos de carbono, podemos generar bonos de carbono. Ya existe una plataforma en México que se llama México 2 o México CO2, la cual pretende generar bonos de carbono mexicanos. Es una plataforma en colaboración con la Bolsa Mexicana de Valores, y este proyecto podría aplicar perfectamente para Es una forma este de mercado. negocio, bueno, imagínate, también se gana dinero de ahí. Y también es un ingreso adicional. Y otra es que la reforma energética va a meter los certificados de energías limpias. Entonces, por cada megawatt hora que generemos con una fuente renovable o sin combustible fósil, vamos a obtener un certificado de energías limpias, la cual va a poder ser comercializada y va a ser un ingreso adicional.
Estos certificados se crean para que México logre el objetivo que se puso con la ley de cambio climático de lograr el 35% de energía renovable para 2024. ¿Aplica para particulares o solamente para empresas? Cualquier generador. O sea, nosotros tenemos en casa paneles solares. Sí. Bueno, el excedente que tú mandes a la red, el excedente, digamos, si durante el día no utilizaste el panel, por ejemplo, las empresas, los excedentes, esa energía excedente va a poder ser comercializada o se va a poder contabilizar para los certificados de energías limpias. Hay mucho que aprender de este tema, Eduardo. Bueno, es un asunto y da que para vale la mucho. pena. Sí. Pero a mí me gustaría terminar sin que, Alejandro, nos regalaras tu información y tus datos para aquel que nos esté escuchando y que esté interesado en conocer más acerca de este tema. Sí, claro, bueno, me pongo a su disposición. Mi correo electrónico es alejandro.marti@energon.mx. Bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Yasha. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y pues fue muy amena esta plática. Oye, no siempre tenemos una olímpica aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Lástima que no tenemos la foto impresa para que nos las fotografíe. Para que nos las autografíe. Pero lo conseguiremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias, Alejandro. Gracias a Fejer por todo el apoyo que nos están brindando. Con todo gusto, y Eduardo. Gracias. Ya es jueves. Ya es jueves, ni modo. ¿Ya es jueves? Mañana toca viernes. Mañana toca viernes, vámonos. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Y de corazón, gracias, Eduardo Torreblanca, Lídice, Julián Solís y Alan. Mauricio, gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes, gracias, Jerry. Esto fue Universo Pyme, el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, en la voz del primer periodista especializado en este segmento empresarial, Eduardo Torreblanca Jax. Universo Pyme. Periodismo útil.